dice Marco, tenemos un programa especial. En el primer bloque con el doctor Sergio Tapia, él es abogado constitucionalista. En el segundo bloque con Dante Fernández, candidato al Congreso por Contigo, con el número 13. Eh, Vamos a saludar al doctor Tapia. Si estábamos ya en contacto con él, nos confirman por favor en coordinación. Sí, doctor Tapia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mucho gusto de saludar a los radioescuchas de Betel Radio. Doctor, lo llamamos porque queremos que nos haga un análisis desde su punto de vista, un análisis político sobre todo, de lo que está pasando en las encuestas y el manejo pues que le están dando los medios de comunicación a determinados candidatos que les están dando con palo literalmente, ¿no? Incluida su vida privada, por ejemplo. Y también no solamente a los candidatos, en extensión a sectores ciudadanos, electores, que teniendo un credo religioso determinado, estos mismos diarios revientan toda actitud dirigente y respetuosa hacia los símbolos. No solamente lo han hecho contra símbolos de religión o de creencia de fe, sino también contra símbolos del Perú, como lo voy a explicar. En Interesante, primer lugar, ¿qué pasó con los símbolos del Perú? sí, el artículo, primero es indudable que la Iglesia Católica tiene como una de sus características una devoción acentuada, acendrada a la Madre de Jesucristo, a la Virgen María. Eh, Uno de los candidatos, Rafael López Aliaga, que no eh, intenta por ningún motivo encubrir su fe religiosa, como sí lo hacen los comunistas, que niegan ser comunistas y encubren su ideología. Él manifestó el otro día algunas referencias hacia cómo tiene en su vida personal la presencia de la devoción a la Virgen. Y esto hizo que hace más de 48 horas el diario La República hiciera sátira y incurriera en injuria con respecto a la imagen, a una imagen de la Virgen, poniéndole un aparente diálogo que no recoge lo que dijo López Aliaga, poniendo como que López Aliaga le dice esto a la Virgen, y la Virgen ya se remite a Jesucristo, que es Dios, ¿no? Y ya es un Dios no solamente para los católicos, sino para muchas corrientes religiosas que están aquí en el Perú, se remite a él para ironizar sobre el proceso electoral, sobre cómo van a ser los electores. Entonces, esto no era un humorismo, que el humorismo resalta lo gracioso, lo jocoso. Esto ya era un humor, y el humor puede ser negro cuando resalta y ridiculiza al resaltar. Este era un dibujo ridiculizante de la fe religiosa. Pero al tocar a la Virgen María directamente, está tocando también, y a la Iglesia Católica, está quebrando lo que establece el artículo 50 de la Constitución. El artículo 50 de la Constitución, en su primer párrafo, establece que el Estado reconoce, no designa, no aprueba, reconoce. O sea, no es que el Estado sea autor de la idea, sino reconoce, o sea, ve la realidad, acepta un hecho. Que la Iglesia Católica es un elemento importante, no solamente un elemento, sino un elemento importante de la formación triple del Perú, en lo histórico, en lo cultural y en lo moral. Entonces, al hacer una blasfema sátira, una ridiculización, una censura, no solamente transgrede la fe de un sector de creyentes en el Perú, transgrede un símbolo peruano a través de la Iglesia
que precisamente la mayor difusión de sus manifestaciones religiosas es hacia la Virgen. Entonces, el tema de la República Ujú. transgrede muchos elementos que vale la pena establecer si son o no lo que los límites de la prensa tiene para opinar y expresarse. Lo que Doctor, pasa es que el diario de la República asume que no tiene límites y es lo que hace hoy día a través de dos articulistas, de Álvarez Rodríguez ujú, y de la señora Palacios, que denuestran ya en la persona del candidato, que era su pregunta, contra Rafael López Aliaga, inventándole cosas, diciendo que es un fascista, y nada más lejos de ser fascista, a López Aliaga. Segundo, que quiere, eso lo dice Rosa María Palacios. También dice Rosa María Palacios en la República el día de hoy que López Aliaga está amenazando la libertad de expresión del país. Y yo me puse con atención a leer eso. Digo, ¿cómo está amenazando? Me interesa, ¿no? Porque si voy a elegir yo, tengo que estar enterado quién amenaza de la libertad de prensa. Y la razón de la amenaza es que le va a cortar el presupuesto del Estado a los medios de comunicación como el diario La República. la publicidad estatal, O ¿no? sea, es una amenaza para ella. O sea, ya esta señora ha caído en lo más, la posición más eh, este, rastrera es la expresión, y no es un insulto, está en el castellano y significa una posición servil hacia el medio en el cual está. Doctor, Álvarez Rodríguez, por otro lado, cuestiona el tema con respecto a la carta. Y también, por último, quería referirme a la carta correcto. de Monseñor Cabrejo. Eh, Monseñor Cabrejo, lamentablemente, no consultó para hacer la carta con un abogado, porque ningún abogado hacemos cartas de rectificación en el modo como él la ha hecho dirigiéndose a su amigo, el director del diario de la República. Mire, Manuel, si usted, por ejemplo, tiene un íntimo amigo, pero que en algún momento lo insultó, Ujú. no se va a acercar a él para decirle que es su íntimo amigo, sino se va a acercar a él para decirle por qué lo ha insultado. Eso es lo que no se entiende de la carta de Monseñor Cabrejos, por qué tanta miel al director de la República que ha insultado a la religión que Monseñor Cabrejos representa. En segundo lugar, le ha faltado a Monseñor Cabrejo repasar la gramática española, porque la gramática del idioma castellano, 4 veces durante 8 años, la Real Academia de la Lengua ha establecido que no hay lenguaje inclusivo, se aplica la gramática. Por lo tanto, cuando él dice peruanos y peruanas, no está empleando lenguaje inclusivo. Ese es el argumento de los otros. Para nosotros, los que tratamos de emplear el castellano bien, es una falta al idioma. Entonces, una carta que además concluye pidiendo que retrotraiga el tema de la injuria. Las injurias no se retrotraen, sino ni se revierten, como es la expresión que utiliza el monseñor en su carta. Ahí le faltó abogado. Eso se llama, en materia de derechos humanos, como lo ha establecido el tratado y las sentencias de la Corte Interamericana, se llama el derecho de rectificación y respuesta. Miren, Manuel, la palabra rectificación no la he empleado, pero mal que bien la carta se ha presentado. La República, en 48 horas que ya han pasado, ha tenido tiempo para rectificar. No lo ha hecho. Más bien hoy día, 2 mastines de la República, Álvarez Rodríguez y La Palacios, atacan Doctor, no, otra vez al catolicismo, y pide que Monseñor Cabrejo sancione a un sacerdote. Entonces, esto se ve que es una actitud la hora de... nos está ganando, doctor, y creo que es importante hacerle una preguntita más. Lógicamente, este tema no solo atañe a la Iglesia Católica, sino también ha habido ataques a los evangélicos que forman parte de distintas planchas, en especial del señor López Aliaga, ¿no? La pastora Aguayo ha sido atacada por este mismo medio.
y también otros más que están en provincia. Entonces ahí yo creo que es importante que tanto evangélicos como católicos tengamos en cuenta su comentario, ¿no? Porque hoy día ha sido la Iglesia Católica, mañana pueden ser los evangélicos y así sucesivamente, porque el ataque no es contra una confesión, sino contra el cristianismo técnicamente que se ha desatado en esta carrera política. ¿Cómo ve las encuestas brevemente, doctor Tapia? ¿Cree que reflejan la realidad de lo que está pasando en el ambiente electoral? Mire, por definición, una encuesta es una manipulación matemática. Ninguna encuesta refleja la realidad, por dos razones. Primero, porque la realidad del electorado peruano es muy difícil de entender antes de las elecciones, porque hasta el propio mismo día de las elecciones, una gran mayoría no sabe por quién votar. Así es. Entonces no se puede predecir a través de encuestas. Y la segunda es que la encuesta es una representación mínima que por proyección matemática, que no funcionan cuando precisamente más del 60% de la población, mucho más del 60% de la población todavía no saben por quién votar. Entonces, el tema es que las encuestas no son creíbles por estas dos razones, cuando son encuestas electorales. Correcto, doctor Tapia. Espero que no sea la última vez que conversemos en este ambiente electoral tan complejo que se está formando y con tantos golpes bajos que los medios de comunicación progresistas están teniendo contra determinados candidatos y a otros pues ni los tocan. Así que le agradecemos mucho, doctor Tapia, por su tiempo y por su espacio. Muchas gracias a Radio Betel. Correcto. Buenos días. Nos vamos a una breve pausa. Radio Betel, Betel Informa, Betel Televisión, las multiplataformas enlazadas con diálogo electoral. Y como lo repetimos, hoy es la Iglesia Católica, mañana puede ser la Iglesia Evangélica. Entonces tenemos que estar en ese sentido muy atentos a los ataques que se le está dando a distintos candidatos. Sabemos que nosotros no promovemos ninguna candidatura en sí, pero sí tenemos que elevar una voz crítica ante estas ofensas que están viéndose reflejadas en algunos medios de comunicación. Visiten Twitter, lo de Twitter ha sido realmente terrible en esta semana y creo que en ese sentido nosotros debemos defender nuestros principios. Nos vamos a una pausa y volvemos con Dante Fernández. Él es